Bueno, a continuación se va a realizar eh, análisis de una red de distribución de agua empleando el programa EPANET y también se realizará el mismo análisis utilizando el procedimiento indicado en Excel. Primero que todo tenemos una descripción de la red de distribución. Una red de distribución es un conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo, y se tiene que tener en cuenta ciertos criterios de diseño. Los criterios de diseño los tenemos aquí, en los cuales tenemos que el diseño de la red debe contemplar los sitios de salida para mediciones piezométricas de caudal y puntos de muestreo en la red de distribución. También se debe implementar un escenario de modelación que contemple la operación de la red de distribución bajo la premisa de contingencia por incendio, para lo cual se debe tener en cuenta las disposiciones contempladas en los artículos 70 y 71 y 72 de la resolución 330 de 2017. Las tuberías del acueducto no pueden estar ubicadas en la misma zanja de una tubería de alcantarillado de aguas residuales o lluvias combinadas, y su cota externa inferior debe estar siempre por encima de la cota clave del alcantarillado. Las distancias mínimas entre las tuberías que conforman la red de distribución del agua potable y las tuberías de otras redes de servicios públicos es de 10 metros columna de agua en la dirección horizontal y 3 metros en la dirección vertical, medidos desde la superficie extremas de los conductos. También la profundidad de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución no debe exceder los 1.50 metros, medidos desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno. La presión dinámica mínima de distribución debe ser de 10 metros columna de agua en sistemas con poblaciones de diseño de hasta 1500 habitantes. Para las poblaciones de diseño de más de 2500 habitantes, la presión dinámica mínima debe ser de 15 metros columna de agua. En nuestro caso vamos a trabajar con una población de 18.000 personas, por lo cual tenemos que asegurar que la presión dinámica debe ser de 15 metros columna de agua mínimo. El área a establecer con una presión dinámica inferior puede corresponder hasta el 10% del área total, siempre que la presión mínima sea superior o igual a 8 metros columna de agua. Para poblaciones de diseño de menos de 1500 habitantes, 12.500 habitantes y de 12 metros columna de agua. Para poblaciones de diseño mayores a 12.500 habitantes. Se puede abastecer una presión dinámica de hasta el 5% del área total, siempre que la presión mínima sea superior o igual a 5 metros columna de agua para poblaciones de diseño de menos de 12.500 habitantes y de 10 metros columna de agua para poblaciones de diseño mayores a 12.500 habitantes. A partir de la expedición de la resolución 330 de 2017, para sistemas nuevos u optimizaciones, la presión estática máxima debe ser de 50 metros columna de agua para cumplir con esta condición. La red de distribución debe estar subdividida en tantas zonas como la presión lo requiera. El diámetro mínimo de las redes de distribución no debe ser inferior a 75 milímetros para sectores urbanos, mientras que para sectores rurales no se debe ser inferior a 50 milímetros. Se debe realizar los cálculos necesarios que permitan garantizar que el diámetro interno real de la tubería seleccionado cumpla con las condiciones mínimas establecidas. Para el diseño, pues se nos dan primero unos datos iniciales, como los mostramos aquí en la tabla, que son el caudal medio horario, que sería de 89, la cota mínima del agua 61, la longitud de la red, que serían 200 metros, la cota del nivel del agua máximo, que serían 64.9, y la longitud total de la red, que serían 8.443. Tenemos la gráfica, como la podemos ver aquí, de la red, cómo se va a componer cada uno de sus nodos y la distribución que ésta va a tener.
También tenemos una tabla donde se nos da unos puntos que hacen referencia a los nodos y las cotas que serían a las cuales están ubicadas. La cota negra, que sería la cota del terreno, y la cota roja, la cual sería por instalación 1 metro más abajo de la cota negra. Lo primero que se hace es la pérdida unitaria. Para ello empleamos la ecuación, como la podemos ver aquí, que nos relaciona las pérdidas unitarias que se producen en metro sobre metro. Sería la resta de la cota del nivel de aguas mínimo menos la cota piezométrica, y todo estaría dividido entre la longitud real. Además, para calcular el diámetro de la tubería empleamos también esta ecuación, la cual nos relaciona el caudal mínimo horario, caudal máximo horario, el material de la tubería, para este caso es PVC, así que lo asumimos de 150, y el diámetro de la tubería. Podemos mirar acá en nuestro archivo de Excel. Acá tenemos los caudales que vamos a emplear, el caudal medio horario, que sería de 89, los puntos, como ya había dicho, que serían las cotas, la longitud real, la cual está calculada acá, el diámetro, el cual ya está calculado con la fórmula que miramos en el archivo de Word. De acuerdo a este diámetro y a las pérdidas obtenidas, se escoge un diámetro comercial. Para este caso empleamos el RD41 con un diámetro de 160.04 milímetros y un diámetro nominal de 6 pulgadas. Luego se calculan las pérdidas totales. Las pérdidas totales están compuestas por J, que sería la relación de las pérdidas totales en el tramo dividido entre la longitud de la red matriz. HF, que sería la relación que hay de las pérdidas unitarias multiplicado por la longitud de la tubería. También nos relaciona el caudal máximo horario dividido entre, este coeficiente que está dado por la fórmula, multiplicado por el coeficiente de rugosidad de PVC, que habíamos dicho que era de 150, y multiplicado por el diámetro de la tubería seleccionada. Sacamos también las pérdidas HM, donde B es la velocidad, K es un coeficiente de pérdidas por accesorios, y G, que sería la aceleración gravitacional o la gravedad. Finalmente tenemos las pérdidas totales, que sería la suma de las pérdidas menores más las pérdidas mayores, por así decirlo. Este cálculo está realizado aquí, pérdidas totales, empleando las ecuaciones que miramos en el archivo Word. Podemos ir calculando cada una de estas pérdidas para sacar una pérdida total, que sería la sumatoria de las dos pérdidas de arriba. También tenemos un K que nos fue dado, que es de 10.8. Luego procedemos a calcular la presión disponible. Aquí tenemos el cálculo de la presión disponible, lo cual es la cota piezométrica menos la cota roja de entrada a la red. Y nos da este resultado, 9.60, por lo cual no cumple, ya que habíamos dicho que para esta población, que es de más de 18.000 personas, debe tener por lo menos 15 metros columna de agua. Si no se cumple con estos requerimientos, tenemos que calcular un nuevo diámetro y volver a sacar todo el proceso que habíamos visto anteriormente, volver a dar un nuevo diámetro, como lo miramos aquí. Se dio un diámetro nominal de 10 pulgadas, diferente al de 6. Se volvieron a calcular las pérdidas y se calculó la presión disponible, que en este caso es de 16.8, por lo cual decimos que ya cumple con los parámetros establecidos, que serían mínimo 15 metros columna de agua. Aquí tenemos los cálculos, como ya miramos en el archivo de Excel. Se volvió a recalcular con un nuevo diámetro para que la presión disponible cumpla con lo establecido en norma. Luego tenemos la distribución de caudales. Para cada tramo se tiene una longitud de tramo y una longitud de alineación que están dadas por el gráfico de la red. Con estos datos se procede a calcular la longitud total, que es la suma de las anteriores. El caudal
que está dado por el diámetro de la tubería seleccionada anteriormente, y el caudal por tramo, el cual se obtiene multiplicando el caudal que miramos aquí, el caudal unitario, por la longitud de cada uno de los tramos. Los resultados se muestran aquí en la tabla. Como podemos ver, aquí está el procedimiento. Se estableció cada uno de los tramos, se colocó la longitud propia y la alineación que estuvieron dadas por la alimentación, que estuvieron dadas por el ejercicio. Luego se calculó la longitud total, que sería la suma de las longitudes que tenemos acá, el caudal unitario, que sería la multiplicación, este caudal unitario sería la estimación del caudal que tenemos aquí, que lo sacamos a partir del diámetro de esta tubería. Y el caudal por tramo sería la multiplicación de estos dos columnas, obteniendo para cada uno de los tramos pues las longitudes y los caudales correspondientes. Posteriormente se saca una demanda por nodos. Como podemos ver aquí, la demanda por nodos pues está asumida. Esta sería la demanda total, que sería la sumatoria de cada uno de los nodos, y pues su distribución nos indicaría un caudal diferente para cada nodo. Aquí está el caudal que miramos para cada uno de los nodos, los cuales se asumen unas distribuciones y se van sacando los porcentajes correspondientes. Luego se hace un caudal circundante, que será el caudal que va a estar circulando por cada una de las rutas que tiene nuestra red. Para ello se hace una hipótesis de unos porcentajes que se establecen en la red y se obtiene un caudal para cada uno de estos tramos de tubería, un caudal circundante en la tubería. Luego, a partir de el esquema que miramos, este esquema sería el esquema de la red. Si podemos ver en la parte superior tenemos un triángulo que podríamos llamarlo la malla 1, y en la parte inferior un cuadrado, el cual lo podemos llamar la malla 2, conformado por los nodos 2, 3, 4 y 5, y la malla 1 conformada por los nodos 1, 2 y 3. Bueno, dependiendo de la configuración que hicimos en la malla, decimos que tenemos la tabla 2.11, donde observamos la información de los tramos, analizando lo que sería H, que es la diferencia de cotas, L, que es la longitud real de cada tramo, J, que son las pérdidas unitarias, arriba miramos la fórmula, que se producen por cada caudal, y posteriormente se calculan los diámetros y se escoge de acuerdo al fabricante. Tenemos aquí esta tabla donde sacamos H, L y J. Luego, de acuerdo a cada caudal, seleccionamos un diámetro de tubería. Este diámetro pues lo tenemos expresado en pulgadas, y también tenemos un diámetro nominal comercial, y tenemos el diámetro interno de estos diámetros nominales y un RD de cada tubería. Pues estos diámetros se sacaron a partir de una tabla comercial de tuberías. Luego continuamos con una condición inicial de iteración. En esta condición de iteración utilizamos el método de Hardy-Cross, en el cual pues es un método de relajamiento de pruebas y errores controlados. Se debe contar con los caudales iniciales, diámetros de los tramos, y se asume un diámetro de tubería con caudales y sentidos de flujo iniciales. Las pérdidas de carga total deben ser igual a 0, con el fin de que esté equilibrada hidráulicamente y los caudales calculados sean reales. Si el valor de la pérdida de carga es diferente a 0, se deberá hacer el proceso iterativo ajustando el caudal y dividiendo nuestra red en dos mallas. A continuación tenemos pues como se muestra, aquí tenemos la tabla iterativa. Esta tabla corresponde a la primera iteración. Tenemos la malla 1 y la malla 2. Estas mallas, como ya les dije, fueron sacadas de acuerdo al esquema que se nos planteó.
Dentro de las mallas, pues estamos mirando que este delta Q, como nos dice, tiene que ser por lo menos 0 o un valor muy cercano a 0 al hacer las iteraciones. La primera tabla miramos pues que este valor difiere de lo que necesitamos, así que hacemos una segunda, sería esta la primera iteración que nos da 2, luego hacemos una segunda iteración, podemos ver que ya cambiando los diámetros va bajando un poco nuestro delta Q, nuestra diferencia entre caudales, y finalmente tenemos que en la cuarta iteración pues este valor es 0, por lo tanto asumimos los valores que nos da esta cuarta iteración. Finalmente, tenemos los tramos en las mallas correspondientes, en los cuales relacionamos las cotas como cota negra, cota roja. La cota negra es la del terreno, la cota roja es la de instalación, la longitud de cada tramo. Estas serían las pérdidas totales que se sacan a partir de la sumatoria de las demás pérdidas, la cota piezométrica final. Acá tenemos la iteración, las tablas de iteraciones, y finalmente la última tabla, que serían los datos pues de cada uno de los tramos por malla. Luego debemos de realizar este mismo procedimiento para el cálculo, pero empleando el programa de EPANET. Entonces lo primero que se hizo pues en el programa, aquí lo tenemos, lo primero que se hizo fue colocar pues una guía, como tenemos acá, que es el fondo, que sería nuestro diagrama. Si quitamos esta guía o fondo, tenemos que, aquí está, podemos ver que se miran cada uno de los tramos de la tubería. Esa guía se la utiliza para hacer cada uno de estos tramos. Si damos doble clic, este sería el tanque, y estos serían los tramos de alimentación que tiene. Si damos doble clic sobre cada uno de los tramos o nodos, pues se nos establecen unos datos. Nosotros asumimos una longitud que ya fue dada, un diámetro, una rugosidad de tubería y unas pérdidas en caso del tramo 1, de tanque a 1. Los demás tramos fueron asumidos como estaban en el gráfico. Por ejemplo, para este tramo 1-2 se tiene una longitud de 400 metros, se obtuvo un diámetro de tubería que es de 259, que es el que calculamos aquí en nuestras tablas. Aquí podemos ver los tramos de 1 a 2. Aquí está el diámetro que elegimos comercialmente interno, es de 259.73 milímetros, que fue el que se asumió acá, una rugosidad de 0.01 de tubería y unas pérdidas de 10.8. Esto se hizo para cada uno de los tramos, y también se tuvo en cuenta para los nodos, en el cual se estableció una demanda base. Para el primer nodo pues sería todo el caudal, que sería de 89, y una cota que está dada, que es la cota de instalación por gráfico. Acá tenemos el nodo 3, el cual tiene una demanda de 12.58. Esta demanda también fue sacada de nuestro Excel. Aquí podemos ver el caudal por tramo, y podemos ver que aquí está el 12.58 correspondiente a ese tramo. Teniendo en cuenta cada uno de estos valores fueron asumidos, fueron programados aquí en este programa de EPANET. Posteriormente pues corremos el programa y podemos establecer unas gráficas. Aquí tenemos los nodos de la red. Podemos establecer las columnas que queramos, la cota, la demanda base, la altura, presión, y como podemos ver pues nos arroja una tabla con algunos datos.
Dentro de las líneas de red también podemos mirar lo que es el diámetro, la rugosidad, coeficiente de la pared, bueno, no lo tenemos, el caudal, la velocidad, las pérdidas unitarias, factor de fricción, y podemos obtener las tablas pues de una forma más rápida que realizar el proceso iterativo que acabamos de ver en Excel, ya que este pues nos da de una vez la velocidad de cada tramo, el caudal de cada uno de los tramos y la velocidad, la fricción y la presión en los tramos. Si realizamos una comparación entre esta tabla, por ejemplo para el tramo 1,2 tenemos un caudal de 33.68. Si miramos en nuestra tabla, tenemos el caudal de 1 a 2 aquí, donde tenemos un caudal de 33.6. Hay una pequeña diferencia, la cual se da más o menos por los procesos que son utilizados. Nosotros utilizamos este proceso iterativo de Hardy-Cross, mientras que EPANET utiliza otro tipo de procedimientos. Aquí está descrita pues la presentación que ya les acabé de realizar en EPANET. Aquí está el modelo, el trazado que se hizo, la asignación de valores de cada uno de los tramos y los resultados que, como podemos ver, ya les dije, difieren un poco, pero igual sí son aceptables, ya pues que los valores no son tan alejados ni tan pues no tienen una discontinuidad muy grande entre ellos. Y finalmente, con esta curva que se nos fue dada, que fueron los consumos del tanque, pues se realizó una curva de modulación en EPANET, la cual se simuló en un periodo extendido, para lo cual utilizamos las demandas teniendo en cuenta esta gráfica, y podemos establecer aquí unas demandas con la gráfica de modulación. Esta gráfica pues se establece aquí en EPANET. Si elegimos aquí en la parte que dice patrones y luego asignamos, podemos aquí obtener nuestra gráfica. Este sería el periodo en cada una de las horas del día y le asignamos un coeficiente. Como podemos ver, ella va generando cada uno de las curvas o del gráfico que nosotros deseemos. Para nuestro caso pues se asignó de acuerdo a los consumos, para mirar cómo se comportaban estos consumos durante el transcurso de un día, durante 24 horas.